Quizá has escuchado las siguientes frases. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Que algo no funcione como tú esperabas no quiere decir que sea inútil. Una frase más. Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Cuando Tomás Alva Edison inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos. Incluso uno de sus discípulos le preguntó por qué insistir tanto si se ha equivocado tantas veces, insisto, más de 1000 veces. Pero él no lo consideraba fracaso. Edison respondió, no son fracasos. He conseguido saber 1000 veces, 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Estas frases que te dije en un principio son precisamente de Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla o del foco que ahora utilizamos para alumbrar nuestros hogares. Edison cometió muchos errores, pero su éxito derivó de su esfuerzo por alcanzar un objetivo en el que creía firmemente. No darse por vencido fue el secreto de su éxito. Seguir adelante a pesar de las dificultades y creer en él mismo fue la base de su éxito y la base de su trabajo esforzado. ¿Qué es aquello por lo que te esforzaste en este año? Que te costó tantas lágrimas, sudor, esfuerzo y que aún no has conseguido. En la Biblia aprendemos de hombres y mujeres que cometieron muchos errores. Algunos lo supieron enmendar, pero otros se empecinaron en seguir en su mal camino. En este inicio de año tenemos la oportunidad de intentarlo una vez más. De eso vamos a platicar el día de hoy. ¿De qué manera te estás esforzando por conseguir aquello que ha sido un sueño que Dios ha puesto en tu vida, un sueño, un anhelo, y que aún no lo has conseguido? Pero en este inicio de año tienes la oportunidad de volver a empezar una vez más. Vamos a platicar el día de hoy de Pedro, el apóstol Pedro, que tuvo tantas situaciones adversas en su vida, que se equivocó muchas veces, pero que siguió adelante por la gracia de Dios y porque él también tenía un anhelo en su corazón, de seguir al Señor, cueste lo que cueste. En tu vida entonces se presentan situaciones difíciles, adversas, que te hacen a veces claudicar, que te hacen a veces desistir de tus sueños, pero es tiempo de que te levantes una vez más. Vamos a hablar entonces del apóstol Pedro y vamos a ver cómo tuvo muchos errores en su vida, pero que al final él supo encontrar el camino y el llamado que Dios tenía para él. Pedro y sus diferentes etapas le vamos a poner a este momento de la plática. Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, dice en Hechos 4:13, pero que una vez que el Espíritu Santo llegó sobre él, hablaba con denuedo, hablaba con facilidad la palabra del Señor y la gente se daba cuenta de que había caminado con Jesús. Esto después de la venida del Espíritu Santo, pero insisto, Pedro era un hombre sin letras y del vulgo, dice en Hechos 4:13. Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés y ambos eran pescadores de profesión. Su hermano Andrés era discípulo de Juan, repito, andaba con Juan, y cuando ven a Jesús manifestarse, el Hijo de Dios hecho carne, Juan mismo les dice que él es el Mesías. Y Andrés no pierde tiempo y va con su hermano Pedro y le dice que han encontrado al Mesías. Por lo tanto, Andrés es el que trae a su hermano. Yo no sé cómo tengas tu relación con tus hermanos, de qué manera sea tan cercana, pero si a alguien quería beneficiar con esa noticia, Andrés, de manera inmediata, fue a su hermano en la carne. Su hermano era Pedro y a él le fue a decir que habían encontrado al Mesías, que era una gran noticia. Seguramente lo habían platicado muchas veces, porque al ser al ser Andrés apóstol de Juan, había escuchado acerca de este Mesías, acerca del perdón de pecados, pero en este momento se estaba revelando y entonces Andrés va corriendo a decirle a su hermano que ahí se estaba manifestando, que ahí estaba el Mesías.
Vemos entonces en esta etapa, cuando Jesús llama a Pedro al discipulado, lo podemos leer ahí en la Biblia, si tienes un ejemplar, en Mateo 4, del 18 al 22, y dice lo siguiente: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. El nombre que Pedro anteriormente tenía era Simón, y en ese momento, cuando pasa, Jesús les llama. Ya habíamos platicado que Andrés había llevado a su hermano Simón o a Pedro ante el Señor, y en ese momento entonces el Señor le cambia el nombre a Simón, y aquí vemos cuando el Señor se está acercando a ellos. Hay una confirmación de que Dios se está acercando a ellos. ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a ti en este año que pasó? ¿Cuántas veces sentiste la presencia del Señor llamándote, hablándote, consolándote, diciéndote que aún era oportunidad de que siguieras adelante, de que aún tenías que esforzarte más por conseguir aquello que querías alcanzar? Esta es una más de las ocasiones en las cuales Dios te está diciendo que te levantes una vez más, que Dios se está acercando hasta ti y te está diciendo: hay oportunidad todavía de conseguir aquellos sueños que aún están en tu mente y en tu corazón. Entonces el Señor se acerca a ellos y les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Lo demás lo vamos a ir platicando, pero ese momento fue crucial cuando Jesús les dijo: vengan, síganme. El Señor mismo se acerca hasta ellos y les dice: síganme. El Señor se acerca hasta ti el día de hoy y te dice: sígueme, sígueme. Deposita tus cargas sobre mí, descansa en mí y cumple los sueños que yo he puesto en tu mente y en tu corazón. Posteriormente, entonces, hablando de Pedro, que anteriormente era Simón, vemos otro momento, otra escena reflejada ahí en los evangelios, y leemos en Marcos 3, del 13 al 16, porque ya vimos que Jesús les llama a él y a su hermano para ser sus discípulos, es decir, para que Él mismo les enseñe, para que los capacite, para que los discipule. Pero ahora en Marcos 3, del 13 al 16, vemos cómo los establece a Simón, que ahora se llama Pedro, y también a su hermano, como apóstoles, además de los otros 10. Y vemos ahí en la palabra del Señor, ahí en Marcos 3, del 13 al 16, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre sobre Pedro, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Ese es el primero de los 12, ya lo dijimos. Se menciona en primer lugar a Simón. Este Simón, a quien después el Señor le puso Pedro, es al primero que se menciona en todas las listas cuando menciona a los 12 apóstoles, ahí la palabra del Señor. Dice ahí entonces de manera clara que el Señor sube al monte, y cuando están todos los discípulos, que no eran solo 12, sino eran mucho más, de esa multitud entonces de discípulos, escoge el Señor a 12. Y ahí llama a los que Él quiso, porque Él así lo quiso, los llama y ellos vienen a Él. Cuando el Señor te llama es porque Él ha querido llamarte, porque Él ha querido acercarse hasta ti, porque en este momento el Señor te sigue llamando y te sigue invitando a que le sigas, pero a que te levantes para servirle de manera especial. Dios puso su mirada sobre ti, por eso es que te da tantos mensajes, por eso es que se acerca hasta ti, porque quiere algo especial de tu vida, porque aún no es tiempo de tirar la toalla, aún no es tiempo de morir, porque seguimos con vida en medio de tanta muerte que hemos visto, en medio de tantos seres queridos que han partido. Tú y yo seguimos con vida. Y el Señor nos quiere establecer como sus siervos fieles para que le sigamos, para que cumplamos entonces nuestros sueños, pero sobre todo el sueño del Señor, porque de esa manera tú te realizas y puedes vivir de manera plena esta vida que el Señor te ha dado.
Y entonces el Señor lo establece también como apóstol a Pedro. Pero ahí, en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, que Dios mismo se acercó hasta Pedro, que Él mismo lo establece como apóstol, Pedro tuvo muchos errores. Quizá tú has tenido errores, seguramente, digo quizá, pero seguramente has tenido errores en este año que ya está terminando. Y esos errores entonces, como lo hizo Edison también, que sirvan para forjar tu carácter. Dios quiere forjar tu carácter. Dios quiere pulir tu carácter para hacer aquello a lo que te ha llamado el Señor. Y dice entonces ahí, ahora vamos a Mateo 14, del 28 al 33. Y menciona lo siguiente en la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estamos hablando de aquella ocasión cuando los apóstoles están sobre la barca y el Señor se aparece caminando sobre el mar y entonces ellos se espantan y el Señor les dice, no teman, soy yo. Y Pedro entonces ahí en medio de la tempestad le dice al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice versículo 29 de Mateo 14, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí hay algo bien importante que tenemos que hacer notar. Cuando Jesús sube a la barca es cuando se calma la tempestad. Mientras tanto, Pedro, en medio de la tempestad, le está diciendo a Jesús, haz que yo vaya sobre ti y que camine sobre las aguas. Aquí hay una situación que a veces criticamos del apóstol Pedro, de esos errores que decimos que son garrafales, que son tremendos, por los que a veces nos critican. Cuando tenemos iniciativas, cuando tú has tenido iniciativas, te van a criticar, te van a juzgar, porque a la gente no le gustan las iniciativas, porque a la gente no le gustan las cosas diferentes. Y Pedro entonces es juzgado, es criticado fuertemente y lo seguimos criticando también por haber dudado del Señor. Pero yo te pregunto, ¿tú hubieras dado el paso de decirle al Señor, Señor, que yo vaya sobre ti en medio de las aguas turbulentas, así como estaban? Ninguno de los otros 11 apóstoles lo hicieron y Pedro sí lo hizo, él tuvo la iniciativa. Cuando tú tomas iniciativas te vas a equivocar. Te vas a equivocar muchas veces, pero quiere decir que tú tomaste esa iniciativa porque tú tenías un anhelo en tu corazón. Y cuando Dios ve ese anhelo, entonces también el Señor te ayuda a rectificar esos errores que has tenido en el camino y entonces te levanta, te sostiene y nuevamente te pone en el camino para que tú cumplas aquel objetivo que Dios tiene para ti. Dice entonces la palabra del Señor que Pedro, caminando sobre las aguas, empezó a ver el fuerte viento y tuvo miedo. ¿Cuántas veces tuviste miedo tú en este año? La verdad es que tenemos miedo. La verdad es que a veces nos faltan las fuerzas y a veces parece que perdemos la fe. Tuvimos miedo porque las situaciones son terribles, lo que hemos estado viviendo, la enfermedad y la muerte, son muy difíciles. Pero la verdad es que también podemos voltear al Señor y podemos tener consuelo en Él, aun cuando nos ha faltado la fe, aun cuando hemos tenido miedo, aun cuando le hemos fallado, porque Él nos ha dicho no tengas miedo, y entonces nos ha faltado la fe, pero el Señor se acerca una vez más hasta nosotros, nos toma y nos levanta una vez más, como lo hizo con Pedro también. Aquí, repito, pudiéramos decir que Pedro tuvo uno de sus tantos errores, pero también tuvo una iniciativa y el Señor bendijo esa iniciativa. En medio del miedo, en medio del temor que tuvo él, en medio de la falta de fe, el Señor se agradó de Pedro. Vayamos a otra porción ahí cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Esto lo vemos ahí en Mateo 16, Mateo capítulo 16, si quieres buscarlo, ahí que tienes tu Biblia.
Y voy a leer los versículos 13 al 19 y posteriormente 21 al 23. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí es bien importante que Jesús les pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, es decir, quién dice la gente que soy yo. Y ellos empiezan a decirle, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero en ese momento entonces la pregunta se dirige directamente a ellos. Cuando el Señor te está preguntando quién soy yo para ti, tienes que contestarla, no hay otra manera. No puedes decir, bueno, la gente dice que eres tal o cual, la gente dice que eres el Hijo del Hombre, la gente dice que eres Jesús, la gente dice que eres el Mesías, que eres el Salvador, pero cuando Jesús te pregunta a ti, ¿y quién soy yo para ti? Es una pregunta muy directa y que tienes que contestarla de acuerdo con tu vivencia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién ha sido Jesús para ti en este momento? ¿Ha sido tu Salvador, tu Redentor, tu Consolador o solamente alguien de quien has escuchado? Porque este es el día de que si solamente has escuchado de Jesús, que lo tomes en serio y entonces que digas: Jesús, abro la puerta de mi corazón para que seas mi Salvador, para que seas mi Redentor, para que seas mi consuelo en el tiempo de la adversidad. Y cuando Jesús entonces le pregunta a sus discípulos esta pregunta directa: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16 de Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Todavía no era el momento, no era oportuno que el Señor se diera a conocer a los demás, solamente a sus discípulos. Y él les está diciendo: no le digan a la gente que yo soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios. En su momento lo iba a revelar de manera abierta, pero no era todavía el momento. Y después entonces vemos aquí cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta está siendo inspirada por el Espíritu de Dios, una respuesta hermosa, llena de pasión por Dios, llena de una seguridad de que Él era el Mesías. Y cuando Jesús escucha esto, le dice: tú eres Pedro. Aquí hay que interpretar correctamente la palabra de Dios, porque Pedro significa piedra. Y cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, está diciendo: tú eres precisamente una piedra. Pero sobre esta roca, está diciendo roca, ahora ya no está diciendo Pedro, ya no está diciendo piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué está diciendo? Sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has manifestado, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta roca que soy yo mismo, sobre esta misma roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del cielo, de los cielos. A ti que es la iglesia, a ti que estás representado en Pedro, te daré las llaves de la iglesia. No es que Pedro nos vaya a esperar ahí como siempre dibujan o como dicen en los chistes por ahí, que Pedro está con un montón de llaves ahí esperando en el cielo cuando alguien toca y llega a la presencia de Dios. No, no es así. Pedro representa entonces a esta iglesia a la cual el Señor ha llamado, ha consolado, para que sean un canal, para que sean una línea por medio de la cual lleguen ante el Mesías, ante Jesús, y Jesús entonces les consuele y restablezca la relación con el Padre de todos aquellos que hemos creído. Pero bueno, después de esta
declaración de Jesús hermosa sobre Pedro, que eso se lo había revelado el Padre que estaba en los cielos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 21 de Mateo 16, que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Después de esta declaración que había hecho Pedro, después de que Jesús le había dicho: esta revelación te la hizo mi Padre que está en los cielos, Pedro escucha acerca del sacrificio que viviría Jesús, y Jesús entonces lo reprende, porque Pedro le está diciendo al Señor: oye, Señor, no, que no te acontezca esto, no, esto es terrible, tú no puedes atravesar por esto. Este es uno de los errores que tuvo Pedro, esta es una de las caídas que tuvo Pedro, porque está siendo un instrumento de Satanás, según lo dice Jesús mismo, está siendo un instrumento de Satanás para obstaculizar la obra perfecta que iba a hacer Jesús, de sacrificarse en la cruz para morir por tus pecados y por los míos. Y Jesús lo está reprendiendo y le está diciendo: tú eres un instrumento de Satanás, aléjate de mí. Está cayendo, se está equivocando Pedro una vez más, como lo hemos mencionado. Estamos mencionando acerca de esos errores que tuvo Pedro. ¿Cuáles son los errores que tú has tenido en este año? Que te han costado lágrimas, que te han costado mucho dolor, que te han costado tristeza, porque de esos errores también te quiere perdonar el día de hoy el Señor. El Señor te quiere restaurar y entonces te quiere levantar una vez más para que cumplas los sueños que Él ha puesto en tu corazón, para que cumplas con el llamado que Dios tiene para ti. Otras de las ocasiones cuando Pedro se equivocó, allá en Mateo 17, del 1 al 8, ya no lo vamos a leer, solamente lo mencionamos, es en el monte de la transfiguración, cuando está Pedro, cuando está Juan, cuando el Señor se revela de manera gloriosa, se transfigura y que aparecen ahí a un lado Elías y Moisés, y hay una transfiguración, hay un resplandor en el rostro de cada uno de ellos, y Pedro le dice: oye, Señor, pues está muy bien que estemos aquí, ¿por qué no hacemos una enramada para cada uno de ustedes y aquí nos quedamos? Pero el Señor le está diciendo: no, esta no es mi voluntad, esto no es lo que quiero yo para ustedes, que descansen, que estén todo el tiempo aquí, no es mi voluntad. Tenían que bajar, tenían que hacer lo que tenían que hacer para dar a conocer el mensaje bendito para el cual habían sido llamados. Pedro se equivoca una vez más, pero el Señor reencausa, lo reenfoca para que cumpla aquello que tenía que hacer. Otra de las ocasiones cuando vemos que Pedro también se equivoca el enfoque que Jesús estaba poniendo en su vida, es cuando Jesús se acerca para lavarles los pies, ya está muy cerca de ser crucificado, de ser lacerado su cuerpo, y Jesús tiene esta reunión en el aposento alto con sus discípulos, y Jesús se acerca a lavar los pies de cada uno de ellos. Y Jesús le dice: no, Jesús, tú no me vas a lavar a mí los pies, ¿cómo crees? Y Jesús le dice: si no te lavare, entonces no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dice: no, sí, Señor, por favor, lávame no solo los pies, sino la cabeza y todo. Y Jesús le dice: no es necesario. Para los que están limpios solamente es necesario lavarles los pies. Y Jesús lo hace. Aquí vemos otra de las ocasiones en las cuales Pedro se enfoca en algo que no era correcto. Pedro está perdiendo el foco de aquello que era lo más importante, y Jesús lo vuelve a reenfocar. Otra de las ocasiones cuando Pedro se equivoca, o equivocaciones que le costaron también dolor, pero que a la larga aprendió mucho Pedro, pero no solamente Pedro, sino todos los discípulos, y también nosotros seguimos aprendiendo de estas fallas que tuvo el apóstol Pedro. Por eso es que la palabra de Dios dice que todo obra para bien a los que creemos en Él. Y estas fallas de Pedro entonces nos siguen bendiciendo también a nosotros, porque nosotros que nos equivocamos una y otra vez, tantas veces, entendemos que Dios tiene misericordia de nosotros y que a través de los errores los ocupa el Señor para forjar nuestro carácter y para permitir que sigamos adelante en el llamado que Él nos ha dado. En Juan 18, 10 y 11,
Está el momento cuando van a apresar a Jesús, cuando ya lo van a tomar ahí en el Monte de los Olivos, cuando está cercana a su crucifixión, se acercan hasta él, el siervo del sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, y Pedro saca la espada que tenía ahí, saca su cuchillo y corta la oreja del guardia del sumo sacerdote. Esta es una de las ocasiones también cuando se equivoca Pedro en el enfoque y Jesús se acerca y le dice: oye Pedro, guarda tu arma, ¿qué no sabes que si yo quisiera vendrían multitudes de ángeles a defenderme? Pero no es esta la forma en la que tengo que ser defendido, es el propósito de Dios que se tiene que cumplir. Palabras diferentes, pero esto es lo que le dice el Señor a Pedro y lo reprende una vez más porque Pedro nuevamente se está equivocando. Hay veces que nos ha ganado en este año que ha concluido la ira, el enojo. Cuando tenemos un carácter irascible, entonces hemos explotado muchas veces, nos hemos equivocado, al igual que Pedro, pero nuevamente el Señor en su misericordia quiere acercarse hasta nosotros, restaurarnos, perdonarnos y permitir que seamos levantados para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Otra de las ocasiones tremendas, terribles que vive Pedro es cuando niega a Jesús 3 veces. Ya nuestro Señor ha sido apresado, Él está detenido, han puesto la corona de espinas sobre su cabeza, han lacerado su cuerpo, nuestro Señor está sufriendo terriblemente y dice la palabra que se acerca a Pedro y cuando lo ven, dicen: tú también andabas con él, y Pedro dice: no, yo no lo conozco, y empieza a maldecir para que vean que no habla como Jesús. ¿Cuántas veces te has rehusado? ¿Cuántas veces has hablado de manera que es incorrecta? Si Dios ha puesto una palabra en tus labios es para que hables de manera correcta lo que es justo, lo que es bueno, no lo que es pervertido. Y muchas veces hablamos majaderías, hablamos cosas inconvenientes. No es el lenguaje que Dios ha puesto en tus labios ni en los míos. El Señor quiere cambiar tu lenguaje también, quiere renovarlo para que en vez de maldiciones digas bendiciones. Y es lo que está sucediendo con Pedro. Él se está alejando de ese propósito de Dios, aún no lo está haciendo. Se está alejando porque no está hablando con las palabras que les enseñó el Señor, sino que está maldiciendo. Y dice la Biblia que lo negó 3 veces y entonces cantó el gallo como Jesús había profetizado. Se equivoca Pedro tremendamente y dice la palabra que va y llora amargamente en Mateo 26:75, una de las escenas más terribles que vivió el apóstol Pedro, más dolorosas, haber negado a su maestro, y estaba llorando amargamente, desconsolado porque le había negado a aquel que les había enseñado al amor, que les había mostrado amor y que los había llamado, que los había consolado, que los había capacitado, los había discipulado, había estado con ellos, habían sido sanados por él, y entonces Pedro le está negando. ¿Cuántas veces negaste tú al Señor en este año con tus actitudes, con tus acciones? Porque seguramente lo hiciste. Y hoy es el tiempo en el que el Señor te quiere renovar, te quiere perdonar para que sigas adelante y levantarte al llamado que Dios te está haciendo hoy. Bueno, otra de las ocasiones entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de manera gloriosa, cuando se levanta de la tumba y cuando las mujeres van a decirle a los discípulos que ha resucitado. Pedro corre hasta el sepulcro y ve, esto lo encontramos en Juan 20 del 1 al 8, y ve que no está Jesús, no está el cuerpo de Jesús, que no está en ese lugar. Y quizá hay duda en su corazón, quizá hay incertidumbre de saber si se robaron el cuerpo del maestro, como decían las mujeres, o si resucitó. Bueno, seguramente no había entendido que Jesús había resucitado, pero Jesús se tuvo que presentar varias veces para confirmarles que él efectivamente había resucitado. Pero vemos entonces una vez más, y con esto concluimos la porción de Juan 21 del 1 al 14, cuando Jesús aparece a 7 de sus discípulos después de haber resucitado. Dice ahí la palabra del Señor: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, Jesús los había llamado, Jesús les había dicho, les había dejado instrucciones a sus discípulos que esperaran, que no se movieran, que esperaran la manifestación del Espíritu Santo, y sin embargo Pedro y 7 de los discípulos están regresando a la pesca. No sabemos si ya lo estaban haciendo para permanecer ahí, para volver a lo que hacían antes, que era la pesca. No era algo malo, sin embargo, no era aquello para lo que el Señor les había llamado. ¿Cuántas veces tú has querido tirar la toalla y regresar los pasos por donde veniste? Regresar a la anterior vida, regresar al vicio, regresar al vino, al cigarro o a las drogas o a la antigua forma que tenías. ¿Cuántas veces has tenido tentación de regresar a ese camino del cual el Señor te ha llamado y te ha rescatado? Porque está haciendo esto lo que hicieron Pedro y otros 6 de sus discípulos, dice la palabra de Dios que eran 7, pero no tuvieron ningún resultado, no tuvieron ninguna pesca en ese momento, y para confirmarles el Señor que Él había resucitado, vemos lo siguiente, dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí hay algo bien importante. Jesús se manifiesta en la actividad que ellos están haciendo. No iban a seguir siendo pescadores, sin embargo, el Señor los bendice en aquella actividad que tanto tiempo realizaron, pero aún les da muchísima más bendición de la que algún día pudieron haber tenido. ¿Por qué? Porque Jesús bendice tu aljaba, porque cuando el Señor te ha llamado, bendice cada uno de los aspectos de tu vida, y porque Él provee en tu vida todo aquello que hace falta. Y el Señor se manifiesta ahí para que de manera fehaciente, de manera contundente, ellos ya entendieran que Él había resucitado. Y no solamente es la pesca milagrosa, sino que después el Señor les prepara un alimento ahí muy rico con aquellos peces y con unos panes que había, y les da de comer. El Señor los alimenta nuevamente, y el Señor te quiere alimentar nuevamente en medio de tantos errores que tuvo Pedro. Él mismo fue el que los llamó para regresarse a los discípulos. Una vez más se está equivocando, pero Pedro en sus fallas, en sus errores, pudo tener la misericordia del Señor. Jesús se acerca otra vez hasta él, otra vez lo restaura, otra vez lo reenfoca para cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Nuevamente te pregunto, ¿cuántas veces te equivocaste en este año? ¿Cuántas veces fallaste? ¿Cuántas veces te desviaste del camino que Dios tenía y tiene para ti? Porque este es el tiempo, al igual que con Pedro, que el Señor te está llamando para restaurarte, para levantarte, para motivarte, para poner de tu espíritu en ti, de su espíritu en ti, y para que te levantes a cumplir todos aquellos que son tus sueños en este nuevo año que está iniciando. Pon tu vida en las manos del Señor, pon tu vida en las manos de aquel que te está llamando y que te está prometiendo que nada te va a faltar. Aun cuando veas situaciones difíciles, cuando veas mucha carestía, mucha necesidad, si tú confías en el Señor, puedes estar seguro de que Dios va a proveer el pan diario para tu mesa y para tus seres queridos. Y además, Él te está perdonando, Él te está restaurando, Él te está levantando en medio de tantos errores que has tenido tú y yo también, que hemos tenido, para cumplir con aquello que el Señor nos está llamando. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor a nosotros, porque nos perdonas y nos restauras una vez más. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos que tú nos bendigas, Padre, que nos perdones todos aquellos errores que tuvimos, Padre. Los presentamos delante de ti. Y en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que nos restaures una vez más y que nos levantes para cumplir con el propósito que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, y que a ti sea la honra y la gloria. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseando que Dios te bendiga y te guarde, que Él ponga su rostro sobre ti y que te dé de su paz.
Amén.